Segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo. Ahí nos vamos a detener, nos vamos a parquear un momentito en un pasaje bien conocido. Éxodo capítulo 14, es un pasaje que ha sido muy leído. Éxodo 14. Aquí en este capítulo nos registra lo que es la salida del pueblo de Israel de Egipto. Sería bastante la lectura, pero voy a tratar de leer un buen poco para a partir del versículo 5, pero para darle un poquito del trasfondo acá. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, pero llegó el momento que salió la orden de Dios que podían salir. En ese momento que se da la orden que ellos podían salir, comienzan a caminar, pero para sorpresa de ellos, a medio empezaron a salir, el rey Faraón cambió de opinión y comenzó a seguirlos. Encima de eso, la gente comenzó a murmurar que por qué los había sacado de Egipto, que estaba mejor allá en vez de estar acorralados o atrapados con el desierto a un lado, con el ejército de Faraón y con el mar al otro lado. Pero ya vamos a ver algunas cosas que podemos aprender nosotros de este pasaje. Y dice en el versículo 5, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Versículo 8 dice: y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y los carros de Faraón. Su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón, los lugares a la orilla del mar Rojo. Versículo 10 dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron los ojos o sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es eso lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca para siempre los volveréis a ver. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos o estaréis seguros. Hasta ahí lo vamos a dejar para no ir a alcanzar la vista leyendo esas letritas tan finas. Y quiero hablar bajo el tema caminando hacia lo desconocido. Amén. Pero vamos a orar. Padre bueno, gracias Señor por este día, por su palabra que nos da, Señor, y que nos da esperanza cada día. Le damos gracias, Señor, por cada persona que tomó de su precioso, preciado tiempo para estar aquí en el santuario, o está en este momento detrás de una computadora, una tablet, o tal vez en un teléfono, Señor, escuchando su palabra. Oramos, Señor, en este día, oh Padre eterno, que su palabra fluya a través de estas redes sociales, Señor, que no se escuche mi palabra, sino su palabra, Señor, que salga fluyendo de este lugar
lugar. Ayúdeme, Señor, a esconderme detrás de la cruz. Queremos, Señor, llevar este mensaje claro, específico a la vida de las personas, Señor. Queremos ser ese canal de bendición para que pueda traer verdad y traer esperanza a mucha gente en este momento que posiblemente se encuentra atrapado enfrente del Mar Rojo, que no haya cómo será que va a salir adelante. Le ruego, Señor, en este día que pueda ser suya esta palabra. No temas y estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy, porque Él peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Aumente la fe de su pueblo, Señor, que podamos ver su mano, sus maravillas, Señor, obrando en el corazón. Oh Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, que este servicio no sea uno más simplemente, sino que quede para la historia, que en este día usted puede romper cadenas, usted puede abrir el Mar Rojo, usted puede enviar maná del cielo, puede enviar agua de la roca, traer esperanza, traer vida, Señor, aquello que estaba muerto. Le damos honra y gloria, Señor. Gracias por visitar a su pueblo una vez más, Señor. Oramos que este año traerá avivamiento una vez más a esta nación, a esta iglesia y a cada familia, Señor. Oramos, Padre bueno, en este día, Señor, que seremos ese instrumento para llevar su nombre a muchos pueblos, Señor. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Amén. Gracias a Dios. Pueden tomar asiento. Siempre que leo este pasaje, y obviamente no voy a hablar tanto de lo que es el trasfondo histórico, porque es muchos años de historia y nos costaría bastante para querer llegar aquí al capítulo 14 del libro de Éxodo. Pero los que han leído el libro de Génesis y luego el libro de Éxodo, Éxodo significa salida, porque en ese libro se relata la salida del pueblo de Israel cuando estaba cautivo allá en Egipto. Entonces allí se da la orden. En el capítulo 12 vemos cómo Dios envió plagas a Egipto para que Faraón los dejara salir. Pero una vez que los deja salir, entonces es que llegamos a este capítulo 14, cuando ellos comenzaron a caminar. Y ya intencionalmente Dios no los sacó por el camino recto, sino que intencionalmente los tiró para el mar, porque Dios quería mostrar que Él era que los estaba sacando con mano poderosa, con brazo extendido. Muchas veces, a veces nosotros vemos lo más fácil, pero Dios no busca lo más fácil. Dios quiere manifestar su poder en medio de la adversidad. Cuando Él abrió el río del Jordán, la Biblia claramente dice que esperó que estuviera lo más lleno posible, para que así la gente no dijera, pues bueno, era poquita el agua y el viento fue que la secó. En el momento que estaba más lleno el río, en ese momento Dios hace el milagro. Aquí en este pasaje Dios hace el milagro, pero nos damos cuenta, lo que quiero llevar en este día es que muchas veces Dios nos va a sacar de lo conocido a lo desconocido, para que nosotros aprendamos a caminar por fe y no por vista, y para darnos cuenta que Dios tendrá cuidado de nosotros y planeado cada detalle para esta jornada. Entonces el pueblo ya le dieron la libertad, que comience a caminar, que salga para el desierto. Pero como leímos ahí, usted se pone a pensar que ellos iban caminando, pero a la misma vez murmurando y diciendo, esto era lo que te decíamos allá antes de salir, que estábamos mejor allá. Ahora nos has traído a morir aquí en el desierto. Aquí vamos a quedar atrapados. Miren, la Biblia dice que Moisés era un siervo manso. Si ha habido un pastor que yo he admirado, es Moisés. Iba con más de 2 millones de gente detrás de él, murmurando siempre detrás de él. Y iban caminando, viendo los milagros que Dios hacía, y seguían ellos dando complaint y queriéndose regresar. Y aquí en este día, caminando hacia lo desconocido,
Nosotros tenemos la tendencia que nos gusta lo conocido, ¿verdad? De todos los días. Lo que es familiar, en los trabajos es igual. Ya el día que nos cambian a una asignación, ya la gente por lo general no le gusta. Estos muchachos estaban acomodados ya a lo que ellos hacen rutinamente todos los domingos, pero el domingo pasado algo cambió. Entonces tienen que comenzar a caminar a lo que no se conoce. Y cuando pienso yo en esto, recuerdo la historia aquí en Estados Unidos en el año, por los años 1800. Ustedes conocen historia cuando llegó a la presidencia el presidente Abraham Lincoln por el año 1860 y algo más o menos. Dice allá, dice que sí, ¿verdad? 1863. Ok, me está dando thumbs up ahí atrás. Gracias por... están listos con Google ahí rapidito. En el 1863 y los esclavos aquí en Estados Unidos fueron liberados. Salió la orden que todos tenían que dejar los campos de algodón, tabaco. Usted quizás ha ido aquí para el lado de North Carolina, todavía hay muchos de esos campos allá cerca de, yendo para el lado de Wilmington, todas esas áreas, hubieron muchos de esos cultivos y hubo bastante gente que trabajaba en esos campos cultivando, pero eran esclavos en esta nación. Pero este gobierno firmó la ley que todos iban a ser liberados y podían regresar de nuevo a sus casas. Entonces el problema es que mucha de esta gente tenía temor dejar esos campos y regresar a la casa, como quien dice, dejar lo que ellos conocían y comenzar a caminar a lo que no se conoce. Entonces algunos de ellos prefirieron mejor quedarse como de esclavos en vez de usar la libertad que se les había dado, a pesar de cómo estaba la situación en este país. Pero lo que quiero dar a entender, que la gente le tuvo miedo a lo desconocido, y es lo que vemos acá. Dios les había ya dado la libertad para que ellos salieran, pero ellos tenían miedo de caminar a lo que no conocían. Ese era el problema que ellos tenían. Estaban listos para volver a empacar sus cosas y regresar a Egipto. No así lo que Dios trata siempre de darnos a entender a nosotros. Aquí hay una verdad espiritual también. Cuando Dios nos libertó a nosotros, nos libertó para que caminemos hacia adelante y no regresar otra vez más a la esclavitud donde un día estuvimos. Yo creo que este año traerá muchos cambios para muchas personas. Muchos cambios vendrán a nuestra vida. Yo lo veo de esta forma, pero tenemos nosotros que enfrentar siempre lo desconocido, sabiendo que el Señor está con nosotros. ¿Cuántos lo creen así? Seré solo yo nada más. Amén. Tenemos un Dios que se preocupa por nosotros. Le decimos nosotros que Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de poder, pero hay cosas que Dios no puede hacer, y una de ellas es que Dios no te puede desamparar, que Dios no te puede dejar, que Dios no te va a abandonar. Eso sí lo tenemos seguro, que aunque veamos el camino oscuro, aunque se vea nublado, démonos cuenta que el Señor dijo: yo nunca te dejaré, yo te tengo esculpida en la palma de mi mano, y sobre alrededor de tu vida estarán mis muros cada día. Gloria a Dios. Eso yo lo he aprendido en mi caminar, y yo creo que en esta tarde de aquí nosotros podemos sacar algunas verdades que nos van a servir de mucho. En el versículo 4 dice que Dios dice: endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Cuando empezamos esta jornada llamada vida, o cuando vamos en esta jornada en el Evangelio, nos damos cuenta que siempre habrán retos cuando llegamos a un lugar desconocido. Siempre encontraremos retos cuando cambiamos de destino, cuando vamos a lo que Dios nos está llamando a hacer. Nos damos cuenta que siempre van a haber retos en nuestra vida. Yo recuerdo cuando salí de Nueva York en el año 2004 y veníamos
como quien dice, entrando a lo desconocido, y no se sabía, y los muchachos, los hijos pequeños todavía, pero veníamos caminando con fe. Sabíamos que el Señor nos traía para acá con un propósito. Entonces, en entrar a lo desconocido siempre va a haber un reto de dejar lo que es familiar para alcanzar lo que nosotros no conocemos. Entonces, a la hora de agarrar, de salir de lo familiar, nosotros nos gusta la comodidad, ¿verdad? ¿A cuánto le gusta la comodidad? Nos encanta la comodidad, eso es normal para cada persona. Y yo estaba leyendo algo en esta semana. Dios quiere que nosotros caminemos en fe, aunque no nos demos cuenta qué es lo que sigue. Que sabemos que pase lo que pase, Dios no cambia y su amor es infinito. Pero no nos gusta a nosotros salir de lo familiar a lo que no conocemos, nos gusta la comodidad. Y algo que me dio, o sea, como dice aquí en Estados Unidos dicen, it hit me like a ton of rock, o sea, como una tonelada de piedra encima, al escuchar esto, que Dios no está interesado en nuestra comodidad. Amén. Deja que se asiente tantito. Dios no está interesado en nuestra comodidad. Es más, Él nos va a poner o nos va a desacomodar para llevar a cabo el propósito que tiene en nuestra vida. Amén. Lo pueden escribir ahí en Facebook, Twitter, lo que usen en X. Él no está tan, como dicen, concerned acerca de nuestra comodidad. Él lo que quiere llevar a cabo el propósito que tiene para nosotros. Es más, nos va a poner incómodos. Yo creo que este año Dios le va a desarmar el nido a mucha gente y lo va a sacar de la comodidad para llevar a cabo el propósito que Dios tiene para su vida. Amén. Así se predica acá algo fuerte a veces, pero creo que es bueno, porque el propósito de Dios es que crezcamos cada día más y nos parezcamos más a Él, que agarremos la imagen de Cristo Jesús. Cuando nosotros avanzamos hacia adelante, hay algo más que, esto lo quiero mencionar, lo quiero llevar algo despacio, aunque tal vez me tarde un poquito más, pero porque hay muchas verdades aquí que nosotros debemos de entender. Vea, cuando David llegó al trono, el rey David llegó al trono, las cosas se pusieron bien feas alrededor de él. Los hermanos no creían en él, su papá no creía en él. Es más, cuando dijeron, y estos son todos los hijos que tienes, y él dijo, sí está uno allá, pero como que dice, insignificante. Ven, vayan a traerlo. Su papá no creía en él, sus hermanos no creían en él. Saúl lo quería matar. Y en ese ambiente tan hostil, Dios estaba formando el próximo rey de Israel. Muchas veces en esos momentos de hostilidad en nuestra vida, Dios está moldeando el carácter, poniéndonos bajo presión para sacar el viejo hombre que hay dentro de nosotros, para vaciarnos de lo que nos sirve y llenarnos de su presencia y usarnos para la honra y la gloria de su nombre. Amén. Gloria a Dios. Cuando vamos a avanzar a lo desconocido y hacer algo por el Señor, debemos nosotros, no debemos esperar que la gente nos entienda en las decisiones que nosotros estamos tomando. Mucha gente no lo va a entender. A mí no me entendían cuando yo tuve que salir de la iglesia donde estaba antes de llegar aquí a esta iglesia. Y fue un proceso bastante, diría, doloroso en muchos aspectos, porque venía llegando a algo desconocido y dejar todo lo conocido. Y me acuerdo que leí el pasaje de Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar. Y la gente, esto es profundo, porque cuando Dios, la Biblia dice, pero Dios le había hablado a Abraham.
Me imagino que la gente alrededor de Abraham no lo entendían, porque él agarraba a su familia y sus camellos y comenzaba esa jornada por el desierto para llegar a la tierra de Canaán. La gente no lo iba a entender, porque Dios no estaba hablando con la gente, Dios estaba tratando directamente con él. Y fue lo que yo pude entender en ese momento. La gente no me va a entender, los hermanos no me van a entender, la familia no me va a entender, pero yo he escuchado la voz clarita de Dios, que Él me estaba enviando para este lugar, porque aquí se necesitaba una fuente en el desierto donde gente podría venir y saciar esa sed. Alabado sea su nombre, gloria a Dios. Fueron momentos duros, ya algunos conocen esa historia, y llegamos aquí solo yo y mi esposa y los dos muchachitos, los dos niños que teníamos en ese tiempo, que eran unos jovencitos, y nos sentamos por acá esperando a ver qué era lo que Dios quería hacer aquí en este lugar. Cuando vamos a avanzar y hacer algo por el Señor y los propósitos de Dios, no esperemos que la gente nos entienda ni se preocupe por la opinión pública. Amén. La Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ha escuchado la voz del Señor, con una buena relación con Dios, y haga algo por el Señor. En este camino hacia lo desconocido, el reto va a ser bastante difícil, caminando al propósito divino que Dios tiene para nosotros. Y siempre en este camino el enemigo querrá distraernos del llamado. Siempre habrá algo para distraernos, para, como decimos nosotros, desanimarlos y decir esto no vale la pena. Les contaba el otro día en la clase de Bible College, yo les estaba contando de cuántas veces yo llegué a la casa y me senté, decimos, en el sillón, en el sofá, y me puse a llorar una vez, y le dije a mi esposa, esto no vale la pena. Como quien dice, it's not worth it. Todo el dolor, todo el sufrimiento por hacer algo por el Señor. Pero sabe que Dios estaba moldeando nuestro carácter, porque Dios quería hacer algo más grande a través de nosotros. El reto de seguir adelante con Dios es para las personas que quieran caminar en fe, como estaban acá. Como quien dice, no se sabe qué es lo que hay al otro lado del Mar Rojo. No nos damos cuenta qué es lo que está pasando, pero sí sabían que Dios los había sacado de ese lugar. Es duro, es bonito los momentos de transiciones, cuando ya uno va, como dicen, está a la expectativa, que sabe que va a pasar. Como algunos que le den una promoción en el trabajo, que va a ganar más y que aquí va a ser trabajo de oficina o algo así, por el estilo. Entonces espera con aquella alegría, porque sabe que es una transición para su beneficio. Pero cuando son esas transiciones que no las esperábamos, es bien duro. O las noticias que llegan de repente, amén, las malas noticias que llegan a veces de repente. Entonces este año hay que estar preparado, o estemos preparados para caminar en terreno desconocido. A veces llegan las noticias cuando nosotros menos lo esperamos. Amén. Yo recuerdo, estaba estudiando esto, y por alguna razón me vino a la mente las veces que hemos recibido buenas noticias y malas noticias a veces, y que nos caen a nosotros por sorpresa, que uno no se las espera. Y le estaba hablando con el hermano Elizalde una vez hace unos años, y me dice algo que no me lo esperaba, y quizás está escuchando. Y le digo, yo me quedé, ¿verdad? Como él no habla mucho y ni tampoco cuenta sus problemas. Entonces, y me dice, Camila tiene novio, me dice. Y me quedo yo. Yo me acuerdo cuando me dieron esa noticia, me dice, Camila tiene novio, me dice la muchacha de él. Ay, me quedo yo, ¿verdad? Y a saber quién será. Bueno, pero hablamos un poquito, lo quise, como dice, calmarle los nervios y todo eso.
Pero me dio curiosidad de preguntarle cómo reaccionó usted al respecto. Los que tienen hijos acá ya mayores se dan cuenta, ya les han dado esas noticias, ¿verdad? Ya saben, los que cantan aquí en el coro, los que sirven allá, you're not allowed, ¿ok? Hasta que tengan más de 30 años, que es la edad de madurez de una persona. En el libro del Pastor Lobo dice 30 years and up. Ya hasta se me olvidó lo que les iba a contar. Pero le digo al hermano, le pregunto yo, y cuando dice, le contó, ¿verdad?, la muchacha que tenía novio. Entonces me dio curiosidad y le digo, ¿y cómo fue su reacción? Solo por saber. Y me dice, ¿usted se acuerda de una canción? Me dice, me dijo el autor. Ya ni me acuerdo. Cuando había música sana, aún en el mundo secular. Entonces me dice, me tocó más que preguntarle, ¿y cómo es él? Me dice. Ya, ahí están los que se están riendo, se acuerdan de esa música, ¿verdad? ¿Y cómo es él? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? Entonces me dice él, es que huye el impío sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado. Amén. El Salmo 110, 112 dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón estará siempre confiado. Entonces vendrán transiciones a nuestra vida y estemos preparados, porque algunas de ellas pueden ser agradables y otras pueden ser amargas, pero sabemos nosotros que a la hora de caminar a lugares desconocidos va a haber un reto, va a necesitar fe, pero acordémonos también que tenemos de nuestro lado un Dios todopoderoso que nos acompaña cada paso de nuestra jornada. Amén. No solo que habrán retos en el caminar, sino que habrá también que confiar cuando no podemos ver con claridad lo que está adelante. En el versículo 10 de este pasaje que leímos, dice aquí en el versículo 10 que cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron los egipcios que venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor. En ese momento que no se ve con claridad lo que hay adelante, es cuando nosotros debemos de tener en cuenta que el Señor es el que nos ha dado esa orden para avanzar y Él estará con nosotros. A lo mejor usted puede ser esa persona que en este momento está rodeado de enemigos, rodeado por el mar, rodeado por problemas que no los entendemos, caminando hacia lo desconocido, que no sabemos qué será el día de mañana, qué será el otro mes, cómo será que van a suceder estas cosas. Me acordaba yo las palabras del doctor Charles Stanley, que ya murió, y él decía, si usted le desobedece a Dios, usted pagará las consecuencias. Amén. Ya eso creo que todos lo sabemos. Si usted y yo le desobedecemos a Dios, nosotros pagaremos las consecuencias. Pero si nosotros obedecemos a Dios, Él pagará las consecuencias. Y es lo que me costó a mí un poquito entenderlo. ¿Cómo es que Dios va a pagar las consecuencias? Y Él dijo, déjeme explicarlo. Cuando nosotros somos obedientes a su palabra, obedientes a Dios, Él se encargará de ver cómo es que va a hacer para suplir nuestras necesidades, para sacarnos adelante. Mi trabajo es serle fiel a Dios y Él se encargará de cada detalle de nuestra familia, de mi vida, de mi esposa, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Dios se encargará de ellos. La Biblia dice, mi Dios proveerá conforme a sus riquezas en gloria. A ese Dios es que nosotros servimos en este mundo. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Gloria a Dios. A veces nosotros
no entendemos, pero sí sabemos que Dios tiene grandes planes para nuestra vida. Y habrá que entender también que Dios tiene un gran plan para nosotros. Aquí no voy a ir así en orden, pero el versículo 13 y 14, Moisés le dijo al pueblo: no teman ustedes, parafraseado, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen y tú extiende la vara hacia el mar. Decíamos la semana pasada que el plan de Dios y el sistema, o como diría, la táctica de Dios para que el pueblo avanzara, estaba a punto de comenzar a tener una transición. Cuando iban con Moisés, ellos querían ver primero los milagros y después caminar. Ya aquí les dice: comiencen a caminar y tú levanta esa vara, porque es hora de que marchen. Y ahora ellos estaban viendo que era momento de moverse y no momento de estar llorando. En esta vida, hermanos en el Señor, les voy a hacer con toda claridad: hay veces que nosotros perdemos de vista o perdemos la oportunidad de hacer algo por el Señor, o aún por nuestra vida, por estarnos quejando en el pasado. Dios no quiere que estemos viendo hacia el pasado. Aprovechemos cada oportunidad para movernos hacia adelante. En el ámbito secular dicen que por eso los carros tienen ese retrovisor tan pequeñito y un parabrisas bien grande, para que no nos enfoquemos tanto viendo hacia atrás, sino que veamos lo que Dios tiene adelante. Mucha gente toma decisiones equivocadas en base a los problemas presentes. A veces ese problema presente puede ser nada más un trampolín de algo grande que el Señor quiere hacer en su vida. La Biblia dice: puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Pablo dice: olvidemos todo lo que queda atrás. Amén. Como quien dice: todo lo que me hicieron no me gustó, fue doloroso. A veces relaciones que no terminaron bien. Vamos a estar llorando todo el tiempo. Samuel estuvo llorando porque ungió a Saúl, y Saúl le salió desobediente. Yo me pongo a pensar, si no es que llega la voz del Señor otra vez, estuviera llorando ahí todavía. Y le dijo: ¿qué haces todavía llorando? Es bueno, hay que llorar, es común de la persona y es parte de expresar las emociones. Amén. El gozo también. Dicen que la gente que no llora se le hincha la cabeza. ¿Será verdad? A mí me dijeron una vez, como pastor, me dicen: no tienes que estar llorando detrás del púlpito. Ya, ok, yo lo siento mucho. Dije una vez: no doy un centavo por un predicador, un pastor que nunca llora detrás del púlpito. Amén. Cuando el Señor toca vidas, quebranta personas, en ver el sufrimiento muchas veces de la gente. Y Samuel estaba llorando, pero él no estaba llorando de compasión, sino que llorando por cómo le había salido el otro rey que acababa de ordenar. Y Dios le dice: ya deja de llorar, es hora que llenes la redoma de aceite y comienza a caminar, porque yo me he levantado otra persona quien va a ser rey en Israel. Está bien, dicen, llorar un momento, pero es hora de dejar de llorar. Fracasos pasados, a lo mejor el año pasado para algunos fue un año malo, transiciones, experiencias amargas, problemas de diferentes formas. Tenemos un parabrisas grande aquí al frente, un año 2025
para avanzar. Estamos avanzando a lo desconocido, es una realidad, pero acordémonos siempre que Dios siempre tendrá un plan para nosotros. Jeremías 29 dice: yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien, pensamientos de paz, para darles un fin agradable para este año, hermanos. Este mes de enero van a ser predicaciones bastante confrontadoras, retadoras, porque yo tengo el buen propósito de hacer mucho más en este año de lo que hice el año pasado. Sé que podemos dar más. ¿Cuántos creen que pueden dar más? ¿Cuántos creen que pueden leer más? Amén. ¿Cuántos creen que podemos orar más? Es la última, nadie va a decir amén. ¿Cuántos creen que pueden dar más? Solo un amén se oyó por ahí. Amén, así dijo un pastor, para que esta iglesia llegue, dice, hasta el último lugar del mundo, dice. ¿Cómo es la historia? Dijo él. ¿Cuántos creen que esta iglesia, dice, puede caminar? Es que dijo él, y dijo, todos dijeron amén, que va a seguir caminando. ¿Cuántos, dice, creen que puede correr? Y todos dijeron amén. ¿Cuántos creen que puede volar, dice, llegar este evangelio hasta el fin del mundo? Y todos dijeron amén. Y dijo él, bueno, para eso, dijo él, se va a necesitar dinero. Y se hubo un silencio, dice. Por allá se oyó una voz que dijo, pastor, mejor que se vaya caminando despacio para que no gaste mucha gasolina. Amén. Debemos entender nosotros aquí en este pasaje que así igual que el pueblo de Israel, la libertad ya había sido completa. Hoy no hubieron puntos ahí en las pantallas, pero la libertad había sido pagada ya completa. Amén. Como quien dice, la fianza ya se pagó. No tienen que regresar otra vez a Egipto. Es hora que ustedes tienen que caminar. En Éxodo 12 se relata cómo Dios le dijo al pueblo de Israel que todas las familias tomaran un cordero y lo sacrificaran, y luego pusieran la sangre alrededor de las puertas, y eso les daba a entender, ese cordero apuntaba también al cordero que iba a ser sacrificado un día allá en Israel, no solo por el pueblo judío, sino por toda la humanidad, incluyéndonos a nosotros también. Dios un día mandó a su Hijo a morir en la cruz. Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestra culpa del pecado ya fue pagada un día. Y en el Evangelio de Juan dice que si el Hijo los libertare, seremos verdaderamente libres, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Hay gente que ha llegado a una iglesia y no ha encontrado libertad. Eso es muy común en la cultura hispana. Gente llega a las iglesias, no encuentra libertad, sino que encuentra esclavitud. Mi deseo es que aquí en este lugar usted encuentre libertad en Cristo Jesús para adorar su nombre, para servirle, amén, para gozarse en la presencia del Señor. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Gloria a Dios. Yo me gozo siempre hablando de lo que el Señor ha hecho con nosotros. No me canso de anunciar las virtudes del Señor, que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Este año va a traer retos de diferentes formas, pero lo vamos a tener que abrazar con confianza, creyendo que el Señor se encargará de cada detalle de lo que se enfrente en este año. Amén. Sé que es duro a veces los que cambian de escuela y todas esas transiciones que hay, pero Dios ha prometido que se encargará de nosotros. Así como al pueblo de Israel, la libertad había sido ya comprada, había sido pagada. Y si usted, el Señor, lo salvó un día, Dios lo ha salvado para que comience a caminar hacia adelante. Israel estaba a punto de irse de regreso a seguir comiendo la sopa de cebolla que hacían allá en Egipto, y no era como la que dan en Nacaro, era diferente. A comer de lo que les daban allá, a seguir trabajando, porque tenían temor de caminar. Si mucha gente pierde buenas oportunidades por temor a lo que hay más adelante, a lo desconocido. Y me he puesto a pensar cuando el Señor nos ha
movido a nosotros a lugares que no conocemos, cuando fuimos a Corea, pero fue de bendición cuando estuvimos en Francia, fue de bendición cuando entramos a aquellos lugares rurales allá en El Salvador, pero fue de gran bendición, no solo que aprendimos mucho, sino que pudimos compartir el evangelio con tanta gente y de alguna forma el Señor usó todo eso. Ellos estaban a punto de echar a perder, de probar lo sobrenatural que Dios tenía para ellos. Si ellos se regresan, no hubieran experimentado pasar por el Mar Rojo, no hubieran experimentado el agua de la roca, el maná del cielo. Y yo creo que este año, amén, pero nos vamos a tener que mover en fe, hermanos. Le dijo el Señor a los que estaban enfrente de la tumba de Lázaro: remuevan esa, en el castellano que yo aprendí, de esa gran peñasca que está a veces al frente, esa gran piedra que está al frente. Dice: ustedes remuevan esa piedra y se creen, van a ver la gloria de Dios. Yo creo que si creemos nosotros este año, podemos ver la gloria de Dios y un cambio en nuestra vida espiritual. Pero habrá un precio que pagar y habrá que aprender a caminar en lo oscuro, no puesto los ojos en lo que podemos ver, sino en lo invisible, en lo que no se puede ver, para alcanzar todo lo que Dios tendrá por nosotros. Amén. Qué bueno es el Señor. Nos vamos a poner de pie un segundito y vamos a orar en esta tarde, porque así como para ese pueblo la libertad fue pagada, para nosotros también fue pagada un día, y hay gente que no ha disfrutado de esa libertad. Hay gente que todavía lleva una vida como que si estuviera todavía esclavo del pecado, o a lo mejor usted es una de esas personas que todavía hay áreas que no ha podido liberar completamente y no lo dejan avanzar en el caminar de día en día en el evangelio. Y es este día que usted puede decir: Señor, yo agarro como quien dice, agarro en la mano ese futuro y me voy a agarrar de sus promesas para caminar y avanzar a lo sobrenatural que usted tiene para nosotros. La paga del pecado que a nosotros nos tenía esclavos, un día fue pagada ya en la cruz del Calvario. Escuche bien esto, que la paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios nos ha dado es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Ahora podemos disfrutar de eso. La culpa que nosotros teníamos, el Señor dijo: déjenmela a mí, yo la voy a llevar a la cruz. Y Colosenses dice que el Señor públicamente, el acta que nos condenaba, Él la agarró y la puso allá en la cruz un día, para que nosotros ahora tengamos libertad. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor a quien nosotros servimos. Agradecemos que ha estado con nosotros en esta transmisión y deseamos que Dios haya hablado a su corazón, a su vida, a través de esta predicación. Si Dios ha hablado a su corazón y ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, permítame orar por usted. Padre Santo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos de que aquellas personas que han escuchado este mensaje de salvación, que tú has hablado a su corazón por medio de tu Espíritu Santo, te los pongo en tus manos, que ellos puedan tener una relación íntima y personal contigo como Señor y Salvador de sus vidas. Te ruego que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre, y guíalos, Padre Santo, para que puedan crecer en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si desea conocer más de nuestra iglesia, les invitamos a que visiten nuestro sitio web iglesiatrinity.com. Allí encontrará los horarios de servicios y eventos especiales. Estamos ubicados en Indiana y Lancaster, en Carolina del Sur. Les deseamos verles pronto, están invitados y que Dios me los bendiga.